Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Lilith en CDN, la casa de todos. Y hoy tenemos un contenido muy especial para ustedes. La verdad que estamos muy emocionados en producción porque vamos a empezar un seriado desde hoy de 4 jueves consecutivos hablando de las conductas adictivas. Todos de alguna manera hemos desarrollado en algún momento una debilidad, un exceso, una dependencia que queremos controlar. Y hoy en Manos de Expertos aprenderemos de las conductas adictivas, de lo mucho que se han expandido porque son cantidad de conductas adictivas y también de cómo controlarlas y por qué somos tan propensos a ellas. Pero también tenemos en nuestra entrevista central a don Campos de Moya, que es verdaderamente una joya en el sector industrial y que verdaderamente, bueno, viene a engalanar este set con tanta información, con tantas anécdotas y con tanto conocimiento arraigado de tantos años. Y bueno, como un presidente, como lo es, de una industria y de una asociación de industriales que es un motor, verdaderamente una bujía de progreso para el país. Pero de inmediato vamos a introducir el tema al que entramos ahora, conductas adictivas, y seguimos en Manos de Expertos que les introduciré para que ustedes conozcan este tema que es tan apasionante y tan importante. Se considera adicción, del latín addictus, una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia o de ciertas conductas. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso de consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. El resultado de una adicción es la disminución en la calidad de vida del afectado, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales y o en sus relaciones familiares o de pareja. Las personas con adicciones pierden el control de sus actos, sienten una compulsión, incluso poniendo en riesgo amistades, lastimando a sus familias o perdiendo sus trabajos. Hoy, en Lilith en CDN, conoceremos por qué la adicción hace que las personas se comporten de estas maneras tan destructivas y por qué es tan difícil dejarlas. Bueno, y ahí vieron la introducción preparada por Sujei Alvarado para ustedes. Aquí estamos en Manos de Expertos y tenemos aquí a mi derecha, coordinadora de estas entregas, que se sepa, mi asesora personal en conductas adictivas y cómo buscar gente que nos pueda ayudar, la verdad, en la salita, Mónica Báez, quien es panelista y además es una experta en Fénix, es una acompañante en Fénix y conoce muy de cerca, bueno, todo este tipo de cosas. A su lado, que bueno, fue una viga que conseguimos atrapar, Miguel José Peña, quien es psicólogo y también terapeuta de adicciones, ¿cierto, Miguel José? Y es bueno, también tremenda figura para hablar del tema con ustedes. Y a mi izquierda, Laura Rivas, quien es también psicóloga y también terapeuta de adicciones. Y también, bueno, la tenemos ahí capturada para los 3 próximos jueves porque es una joya. Ya ustedes verán lo mucho que sabe Laura del tema. Así es. Tú sabes, Mónica, que como tú eres casi la coanfitriona de este asunto, yo quiero que introduzcamos el tema. Mira, el objetivo, como les hablábamos ahorita, es un poco entender que las conductas adictivas son muchísimas, que no es nada más que uno está acostumbrado a hablar de conductas adictivas o de adicciones al alcohol, a las drogas, pues caramba, esto ha proliferado, son cantidad de conductas adictivas y quizás desde hace muchísimos años, simplemente que ahora psicológicamente la conocemos mejor. Y también el por qué somos tan propensos como seres humanos a las adicciones. Ese es un poquito el objetivo de hoy. Pero vamos a empezar contigo para que nos cuentes qué son las conductas adictivas y qué rango abarcan. Mira, tú sabes que la mayoría de las personas, no que todo el mundo tiene un trastorno, un trastorno adictivo o una conducta adictiva, pero hay cantidad de eventos o de situaciones donde la persona entra en una conducta adictiva y no lo sabe. Porque por el tema de que a veces no se hace esto que tú estás haciendo ahora, la gente no lo sabe. La gente cree que una conducta adictiva solamente se dirige a alcohol, sustancia, la parte química, como hablábamos ahorita,
Pero no, hay conductas adictivas que tú la puedes manifestar con comida, juego, internet, celular, ejercicio. Hay gente que se obsesiona de una La manera misma tal. comida. La comida está sana. Ujú. ¿Por qué? Porque es un trastorno obsesivo, compulsivo, que la persona no puede controlar. Y que no se da cuenta, como Y tú generalmente señalas. no se da cuenta. Y cuando ya entra, primero viene la parte obsesiva. Por eso se habla de que es un trastorno, un trastorno mental. Ujú. El que posee la enfermedad es incurable, pero sí se detiene cuando tú entras en un proceso de recuperación. Ahora, ¿qué pasa? Se puede controlar. El que tiene la enfermedad no lo puede controlar. Es una enfermedad entonces. Sí, es un una trastorno. enfermedad. ¿Por qué? Porque fíjate que hay gente que tiene años tratando de controlarlo, pero no puede. Claro. ¿Cómo lo puede contrarrestar? Cuando entre en un proceso de recuperación. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, la persona le entra una obsesión. Cuando tú tienes hambre, Ujú. tienes hambre, Ujú. te entra una obsesión y tú empiezas a soñar con los platos y la comida y todo. Y cuando llega esa comida, tú entras en esa etapa de compulsión que tú no puedes parar. Bueno, pongo ese ejemplo medio metafórico, un poco dramático, pero el que tiene ese trastorno es una persona que deja a un lado toda la parte cotidiana de su vida. Se lacera, le hace daño la parte laboral, la parte familiar, porque se obsesiona solamente con O eso. sea, que se quiere pasar todo el tiempo haciendo eso, que le gusta. Obsesionado con eso. Ujú. Esa es la palabra obsesión. Obsesión. Entonces las conductas adictivas sí tienen solución. Lo que pasa es que mucha gente cree que como come sano, hace ejercicio o es un celular o adicto al trabajo, Ujú. la gente entiende que eso no tiene repercusiones mayores. Ni Sin negativas. embargo, a veces las consecuencias del que tiene una conducta adictiva, que no es química, no estamos hablando de alcohol o sustancias como cocaína, marihuana, la gente cree que eso no tiene ningún inconveniente, pero a veces tienen y las adicciones a las deudas. Claro, y la ludopatía, esa La adicción al mayoría, juego. la mayoría de los suicidios, cuando tú buscas el denominador común, hay un tema de dinero. Hay personas adictas a la deuda. De hecho, hay grupos deudores anónimos Claro. que están allá en Fénix para ese tipo de personas porque termina tocando los mismos fondos y Que pagando las cualquier mismas drogadicto, consecuencias cualquier que alcohólico. Sí, Sí, señor. porque las adicciones todas llevan realmente a un descontrol, a un abismo, a una falta de sentido del ser. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería una conducta adictiva? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi conducta es adictiva? ¿Qué dices, Miguel? Yo siempre he dicho que para yo saber si una persona tiene problema de adicción, hay que mirar las consecuencias. Ujú. La adicción tú la puedes medir por las consecuencias que tú pagas por la conducta que tú estás ejecutando. Ujú. Entonces, tú puedes salir a tomar, pero para ti eso no implica ninguna consecuencia porque tú sabes parar, llegas a tu casa y te acuestas. Ujú. El adicto no logra hacer eso. Pero Por- ¿qué es parar? Porque hay gente que dice, bueno, más de 3 copas de vino, por decirte, ya tú eres adicta al alcohol, ¿o no? O No, sea, no, ¿cómo no, tú no, sabes no. cuándo es un exceso, cuándo es una adicción? No mide el exceso, Ujú. mide las consecuencias. Ok. ¿Por qué? Porque una persona puede tomarse 2 tragos solamente, dice, pero fue solamente 2 tragos, pero saliendo de la discoteca chocó por la ingesta del alcohol. Ujú. Entonces sigue tomando y vuelve, para de tomar por las consecuencias, pero Ujú. al mes vuelve a tomar y vuelve a tener otro accidente y así no para y así no para. Mídela siempre por las consecuencias que tú pagas. Por ejemplo, si tú todas las mañanas estás acostumbrada a prepararte un jugo de naranja, ¿verdad? Recién exprimido, tú puedes hacerlo eso Es toda un la hábito. vida. Es Ujú. un hábito Ujú. gratificante y que no implica ningún pago de consecuencias. Ahora, si lo haces con el alcohol y comienzas a ver las situaciones adversas que se desprenden de esa conducta adictiva, ponle un poquito de ojo. ¿Cuáles son esas condiciones adversas que empiezan a señalar la alarma? Como, ay, caramba, porque la gente no se da cuenta, como señala Mónica, tú estás en eso y no sabes. Pero hay un momento en que suena la alarma y te dices, cuidado, hay que revisarse. ¿Cuáles son esas? Bueno, dentro de los criterios necesarios para poder diagnosticar adicción, tenemos que comenzar también con el tiempo de duración. Ujú. Usualmente es alrededor de 6 meses. Ya cuando una conducta se repite de manera considerable, durante ese periodo de tiempo ya podemos pensar en adicción. Y también está la parte de la tolerancia. Una persona alcohólica te podrá decir, bueno, yo no solamente me tomaba 2 tragos, pero eventualmente ya esos 2 tragos no satisfacen esa misma necesidad que yo Va tengo. increciendo, Laura. O sea, va empezando, la gente empieza con 2 y sigue Necesariamente. con 3, con 4, con 5. Es muy raro que una persona se quede como en un mismo nivel. Ujú. De hecho, esos adictos de lo que hablaba Mónica anteriormente, que duran años en carrera de adicción, por así decirlo,
se puede ver un aumento notorio dentro de lo que consumían en un inicio a lo que consumen ahora. Muchos a veces intercambian de sustancias, intercambian de comportamiento adictivo como una manera de tratar de normalizar lo que les ha pasado y evadir las mismas consecuencias de las que hablaba Miguel. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que la enfermedad es la misma. No importa si tú eres adicto a la comida, al alcohol, a la droga, al sexo, al juego, la enfermedad y los defectos de carácter que conlleva son muy similares. ¿Y cuáles son las etapas de esos comportamientos adictivos? O sea, se empieza y se genera un gusto, una sensación de placer para el primer consumo que va desencadenando en una adicción, en una necesidad de continuar ese comportamiento que te da placer. Algo así, Laura, pregunto. Lo que pasa es que en teoría ninguna adicción comienza como adicción. Son todos comportamientos que la mayoría hacemos. La mayoría tomamos, todos comemos, todos hacemos. Y lo hacemos por placer porque nos hace sentir bien un traguito, bueno, pues no, Correcto. o sea, hace sentir bien, una comidita buena te hace sentir bien. Es como una especie de recompensa. Correcto, pero lo que va a variar, y es la parte que lo hace más complejo, y porque no podemos señalar un solo factor, es todo lo que conlleva la adicción. A veces entra el debate de si es naturaleza o si es la crianza, si es porque mi papá es alcohólico, Si yo se- seré si se alcohólico. hereda. Si se hereda, que O de si es hecho, genético, que sea, Correcto. pero se dice que no es genético, ¿cierto? lo que puede haber es una predisposición. Así como estamos predispuestos a muchísimas cosas, a diabetes, a colesterol, a cáncer, podemos estar predispuestos a la adicción. Sin embargo, va a influir mucho no solamente los modelos que nos dieron nuestros padres, sino también las situaciones que nosotros fuimos viviendo. Que eso es interesantísimo lo que señala Laura. Le quería preguntar a Mónica, ¿hay desencadenantes a alguien? Bueno, todos somos de alguna manera propensos a lo que nos gusta, tratar de repetirlo. Yo pienso que eso es algo bastante generalizado. En un momento de dificultad, en un momento en que uno toca fondo, que se siente inseguro, que le ha pasado una crisis emocional, ¿es un catalizador de una adicción, de un comportamiento adictivo? Mira, generalmente puede ser que tú tengas la enfermedad ahí silente, y que tú empezaste en un proceso, el famoso trago social, que para mí no existe, es un trago. El uso, luego viene el abuso, hasta que llega la parte crónica que es la adicción. Ahora, tú puedes tener eso ahí, pero si viene una situación de divorcio, de duelo, de angustia, de miedo, entonces tú empiezas a tomar, empiezas a beber pastillas, como una forma De calmarte. de calmarte y desconectarte de lo que estás viviendo. Esto a mí Un alivio. Esto es un alivio, pero ¿qué alivio? Porque el alcohol es un estresor. Entonces, claro que sí, la respuesta es que sí. Cualquier evento que produzca miedo, angustia, duelo, pérdida, puede desencadenar, puede detonar la conducta adictiva. ¿Cuándo sabemos que estamos cayendo ya o que estamos sumergidos, Miguel, en un comportamiento adictivo? ¿Cuándo se da cuenta la persona? Tú señalabas que porque cambia su entorno, pero también internamente, ¿qué pasa en esa persona? Es que no se da cuenta. Nunca lo nota, no lo nota. O sea, nunca hay un Regular diagnóstico. No, como un autodiagnóstico no, porque con lo que decía Mónica en cuanto a la ingesta del alcohol, o también podemos hablar de las conductas, de las adicciones conductuales, lo que estamos es como una automedicación. Es como, me está pasando algo, hay un sentimiento que yo no tolero, que me lo encuentro muy adverso, muy doloroso, y yo necesito paliar esto. Y eso continúa, y cuando se viene a dar cuenta, ya está metido en el lío. Ya, y regularmente quien da la voz de alarma es la familia. O los amigos dicen, espérate, que estoy viendo que te está comportando de tal manera. Te has cambiado. Has cambiado, porque comienzan a afectar todas las esferas. La social, la familiar, la laboral, porque es progresivo. ¿Okay? Como decía Laura, va como caminando, y ya no es un trago, son dos. Entonces, ya no es una sola relación sexual con una persona desconocida, sino con varias. Y así se va dando ese Se caso. va llegando a un abismo absoluto. Porque la adicción es progresiva, va como caminando, no es un evento, como un suceso, como, mira, es adicto, no, va como caminando paulatinamente hasta ya la enfermedad crónica, que ya está sumergido dentro de la dependencia del alcohol, del juego, de la comida, del trabajo, y regularmente lo que se está es huyendo. Para mí, en la clínica, lo he visto,
de un duelo, de una pérdida o una separación. Excelente, caramba, cuánta información. Nos vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato en nuestro bloque de conclusiones, donde queremos saber entonces, ante un comportamiento adictivo, no importa cuál sea, cuáles son las medidas a tomar, cuáles son los signos que los familiares cercanos deben tomar en cuenta y qué hacer con esa persona, porque a veces los mismos familiares llevan a la persona con cierta presión a no lograr salir del sitio. O sea que pienso que ustedes como terapeutas nos van a enseñar mucho cómo los familiares también debemos tratar esas condiciones en la familia y también a nivel personal. Esto es Lili en CDN, la casa de todos.